Bueno, en este módulo vamos a tratar uno de los temas más importantes. Yo les diría que justo con el módulo en el que tratamos el problema del registro fósil, este es tremendamente importante, porque además se va a basar en una serie de conocimientos experimentales y hechos biológicos que prácticamente ni se habían planteado y eran desconocidos en el año 2010. Y que justifican un poco lo que ya hemos citado en otras charlas, la ponencia de uno de los grandes biólogos evolucionistas de la Universidad de Viena y del Instituto Konrad Lorenz, de que tanto lo del registro fósil como lo que vamos a ver hoy obliga a todo un cambio del paradigma de la teoría neodarwiniana. Bueno, vamos a ver, el problema de la organogénesis. Este sí que es un nuevo desafío a la teoría de la evolución. Porque el problema de la organogénesis es qué es lo que determina la aparición de un nuevo órgano, qué características son las que hacen que aparezca, qué hace que aparezca un nuevo órgano, e inclusive cuáles son los mecanismos por los que ese órgano se desarrolla en un determinado ser vivo. A partir del descubrimiento del ADN y de su papel en la transmisión y el almacenamiento de la información genética, en 1970 nuestro ya conocido y citado varias veces Jean Monod, Premio Nobel de Medicina, afirmaba que todo estaba contenido en el ADN. Y a partir de allí se intentó explicar la aparición y evolución de las especies en base al código genético. Se postuló que mutaciones ocurridas al azar eran las responsables de la evolución y por lo tanto de la aparición de nuevos órganos y organismos. Diapositiva. Esto vuelvo otra vez a citar y me parece tremendamente importante lo de este biólogo austríaco sobre la necesidad de revisar a fondo, ¿no es cierto?, toda la teoría de la evolución, porque hay un gran número de fenómenos que la teoría no puede explicar, y acá estamos hablando precisamente del tema de hoy, la aparición de nuevas y complejas organizaciones en la estructura de los organismos, su fisiología, su desarrollo y su conducta. Y esto, como dice él, un número creciente de publicaciones plantean la necesidad de una revolución importante y aún el reemplazo de la teoría de la evolución, indicando que esto no puede ser descartado como el punto de vista de una minoría, sino que es una opinión generalizada entre los científicos y los filósofos. Recuerden que todo esto fue pronunciado en el simposio organizado por la Royal Society de Londres, ¿no es cierto?, en noviembre del año 2016 y publicado en la revista de la Royal Society. La que sigue. Vamos a seguir, esto acá es publicado en septiembre del 2017, o sea que esto está publicado, lo pueden leer. ¿Por qué, dice él, es necesaria una nueva síntesis, una síntesis ampliada de la evolución? Porque la teoría neodarwiniana no cierra por ningún costado. Y ya vamos a ver, vimos lo del registro fósil, ahora vamos a ver todo lo que se refiere a la parte biológica. La que sigue. Acá hay una cosa que es importante. Mucha gente ha sostenido que en base a la teoría del caos de Prigogine, uno podía decir que hay una tendencia a estructuras ordenadas con bajo grado de entropía, y que eso podría llegar a explicar, ¿no es cierto?, en determinadas condiciones, la aparición de estructuras ordenadas, y entonces aparecerían así proteínas, ácidos nucleicos, bueno.
Pero esto es muy importante, dice, en un sistema abierto, no aislado, existe una posibilidad de formación de estructuras ordenadas con entropía baja, es decir, con desorden bajo, a temperaturas suficientemente bajas. Este principio de ordenamiento es el responsable de la aparición de estructuras ordenadas como los cristales. Y esto es importante, muchos pretendieron aplicar esto a las estructuras biológicas. Desgraciadamente el principio no puede explicar la formación de estructuras biológicas. La probabilidad de que a las temperaturas ordinarias un número macroscópico de moléculas se unan para formar estructuras altamente ordenadas y con funciones coordinadas que caracterizan a los organismos vivos es despreciablemente pequeña. Ya vamos a ver que esto lo podemos demostrar a su vez matemáticamente. Esto para empezar con toda la cosa de que del caos surge el orden, que del orden surgen los organismos y los órganos, ¿no? La que sigue. Durante muchísimos años y hasta la aparición de los nuevos conocimientos a partir de la década del 2000, se pensó que las mutaciones ocurridas al azar eran las responsables de la evolución. Ya en ese momento esta teoría fue rechazada por muchos porque, primero, su frecuencia es muy baja. Existen en las células, como vimos, eficientísimos y complejos sistemas de corrección de los errores en la transcripción del ácido nucleico. La mayoría de las mutaciones son neutras, es decir, no tienen ningún efecto en los organismos. No existe ninguna mutación beneficiosa conocida. Todas son peligrosas. Y es más, cuando veremos más adelante, si la mutación se produce en el momento en que está en los primeros periodos del embrión, seguro que es letal. Y las tardías no tienen prácticamente efecto. La mayoría de las mutaciones en los organismos, encima hay otra cosa, en los organismos sexuados, una mutación para ser transmitida a la descendencia debe producirse en las células germinales, es decir, en los seres humanos, en los óvulos y el espermatozoide, lo cual se restringe en forma significativa la posibilidad de que genere una alteración. Y por otro lado, salvo que presente un carácter dominante, va a ser neutralizada por la otra célula a la que se une. Muy bien. De manera que, y terminémosla con las mutaciones, porque esto no da origen a absolutamente nada. Además, recuerden ustedes una de las características de los seres vivos, es la tendencia a la invariancia. Como ya lo vio Jacques Monod, el premio Nobel de Medicina, es decir, los seres vivos tienden a no variar. La teoría de la evolución se construyó contradiciendo una de las características típicas de los seres vivos, que es la de no variar, y la de transmitir a su descendencia, ¿no es cierto?, su código, su forma y demás, sin variaciones. ¿No es cierto? Y además son de baja frecuencia. Es decir, muy bien. La que sigue. Esto, acá empieza el problema. Esto que parece una ironía es una gran verdad. Resulta claro que la gran diferencia entre las especies radica en los diferentes órganos que la caracterizan. La diferencia entre un caballo y una mosca es evidente. Uno vuela, es un insecto, es chiquito, pica, esto, el otro. El caballo tiene 4 patas, más canudo. Muy bien. Este señor, ya lo hemos nombrado, Giuseppe Sermonti, es un genetista italiano, expresidente de la Sociedad Internacional de Genética, y publicó este libro, que ahí está el título, Dimenticare Darwin, y el subtítulo era este: ¿por qué la mosca no es un caballo? Y dice él que en realidad todo científico honesto no tiene una explicación científica de esta diferencia, porque ya vamos a ver. No es el código genético el que hace la diferencia entre el gato, la mosca y la ballena. Y ahora vamos a ver realmente en qué se basa esto.
porque uno dice, bueno, sí, es una afirmación, pero hay que demostrarlo. La que sigue. Primero, yo acá les voy a mostrar un ejemplo clarísimo de cómo con un mismo código genético, es decir, con el mismo ADN, exactamente con el mismo ADN, se pueden hacer estructuras totalmente diferentes. ¿No es cierto? Fíjense, esto es un huevo de un insecto, ¿no es cierto?, que está pegado a la hoja de un árbol, qué sé yo. Ese huevo, con el paso del tiempo, se transforma, la que sigue, en un gusano. Fíjense ustedes la morfología y la estructura totalmente diferente que se va a dar, ¿no?, del cambio de un huevo, de un insecto, se transforma en un gusano. El código genético es idéntico, la morfología es totalmente diferente. La que sigue. Este gusano después, con el mismo código genético y demás, dentro del proyecto que lleva inscrito en él mismo, se va a cubrir de una crisálida, se envuelve en esto, ¿me entiende?, como si fuera una caparazón, y todo ese gusano se transforma en un magma gelatinoso, indiferenciado totalmente, y con el paso del tiempo, con el mismo código genético, aparece, la que sigue, la mariposa. Es decir, entonces el código genético no es el que determina los órganos. Fíjese, la mariposa tiene alas, bueno, tiene un sistema de navegación, una cantidad de propiedades, etcétera, etcétera, y el código genético es el mismo. Ahora, fíjense ustedes cómo muchas veces el árbol impide ver el bosque. Nosotros desde el óvulo, desde el momento de la concepción, tenemos 23 cromosomas provenientes de nuestra madre, 23 cromosomas provenientes de nuestro padre, y ya vamos a ver que tenemos otra información genética transmisible que no viene codificada por el ADN. Muy bien. Con ese mismo ADN, si nosotros, a lo largo de toda nuestra vida y hasta después de muerto, nosotros podemos demostrar que todas las células del organismo tienen el mismo código genético que tiene el óvulo, salvo el espermatozoide y el óvulo nuestro, que tienen 23 cromosomas, pero todas las demás células tienen exactamente el mismo código genético. Y entonces, ¿qué es lo que hace que una célula se diferencie en célula miocárdica, en la célula del corazón, en célula del sistema nervioso central? ¿Por qué una célula cambia, se va a diferenciar en una determinada línea y va a llegar y va a ser y se va a transformar, ¿no es cierto?, va a ir transformando y diferenciándose en células hasta llegar a formar órganos totalmente diferentes, como son el tubo digestivo, el corazón, el cerebro, la piel, etcétera, etcétera? Eso no está inscrito en su código genético. ¿De qué depende? ¿De qué lugar va a ocupar la célula en el embrión a los pocos días de la gestación? Es decir, que si la célula embrionaria totalmente diferenciada, ¿no es cierto?, se ubica en la parte dorsal del embrión, se va a transformar, por ejemplo, en tejido nervioso. Si se ubica en el medio, en el coso, va a ser, por ejemplo, el tubo digestivo y los órganos blandos. Es decir, que es el lugar donde se dispone, donde está la información que se le transmite a la célula para que ella se madure en un órgano específico.
Ahora, ¿qué es? ¿En qué consiste esa información? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo se transmite esa información? ¿Mediante qué? ¿Mediante una señal eléctrica, una señal química, una señal electromagnética? ¿Qué hace que se activen determinadas secuencias de los ácidos nucleicos, del ácido nucleico que está en los cromosomas, para que se produzcan determinadas proteínas específicas, que hagan que, por ejemplo, la célula muscular tenga mioglobina, que es la proteína típica de las células musculares? ¿Me entienden? Pero el código genético no es el que determina que esa célula sintetice mioglobina y se diferencia en célula muscular. No es ella misma. No, es algo que es externa a ella. Y entonces acá aparecen misterios muy grandes, porque la única explicación posible es que haya lo que se llaman campos morfogénicos, que es una manera, digamos, eufemística de decir, bueno, miren, en realidad acá hay algo en el campo, en lo que rodea a determinadas células, que hace que se diferencie en tal lado. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo actúa? ¿Dónde está codificada la información para que se activen esos ácidos nucleicos que van a fabricar las proteínas específicas de cada órgano y de cada cosa? Nadie sabe. Esto es fundamental, porque de acá arranca todo. Pero las cosas se complicaron más y duraron un poco las cosas, porque hubo una experiencia realmente increíble, pero ha sido repetida bastantes veces, ¿no? Yo la voy a resumir, y se ha repetido varias veces, se ha producido. Pero se tomó una célula indiferenciada, es decir, que no había sido influenciada por ningún campo morfogénico ni por una señal externa para diferenciarse en un ojo, una célula diferenciada del topo, que es ese ratón ciego que está abajo de la Tierra. Y pusieron esa célula indiferenciada, embrionaria del topo, con su código genético, etcétera, etcétera, la pusieron en el embrión de la mosca, en el lugar donde se desarrolla el ojo de la mosca. Bueno, ¿qué pasó? Esa célula indiferenciada del ratón topo que es ciego, sometida a la influencia de la región, de la zona, de los campos morfogénicos del ojo en la mosca, de la mosca se produjo el ojo de una mosca. Es decir, que la responsable de los diferentes órganos no son variaciones en el código genético, sino informaciones que tenemos que investigar y analizar de dónde proviene, que hace que se activen determinadas secciones de ácidos nucleicos para producir determinadas proteínas específicas y una estructura y diferenciarse la célula en un determinado camino. Por eso es que en el fondo el ácido nucleico, ¿me entiende?, donde está guardada la información para la fabricación de proteínas y de estructuras de las células y de varias cosas y demás, diríamos que es como un enorme campo industrial, donde ustedes en ese enorme campo industrial tienen fábricas de ladrillos, fábricas de tractores, fábricas de camiones, fábricas de cosas, de las estructuras necesarias para fabricar camiones y qué sé yo, y de repente
alguien va a ese parque industrial y dice, bueno, ahora vamos con el material que tenemos acá, vamos a abrir una fábrica en la que vamos a fabricar ventanas, otra a fabricar camiones, y el material es el mismo. La gran, esto yo creo que, y esto es muy importante porque François Jacob, que recibió un gran biólogo molecular, que recibió el Premio Nobel de Medicina junto con nuestro ya conocido Jacques Monod, escribió: no son las novedades bioquímicas las que generaron las diferencias entre los organismos. Lo que distingue una mosca de un león, una gallina de una mosca, un gusano de una ballena, es mucho menos una diferencia en los constituyentes químicos, sino en la organización y distribución de estos constituyentes. Claro, las células son todas las mismas. Depende en qué lugar vayan, entonces de esa manera se organizan por una influencia que reciben por campos monogenéticos y se distribuyen por el coso. Pero que las diferencias entre individuos, ahora, las diferencias que existen en los diferentes individuos sí son reguladas por genes, ¿me entiende? Es decir, si uno tiene el gen de tener la nariz grande, bueno, sí, eso está determinado por un gen, la nariz grande. Es más o menos lo mismo que usted diga, mire, sí, yo la fábrica de puertas que tiene solo hace puertas de 2 metros. Y bueno, esto también es más o menos lo mismo, perdón por la analogía un poco simplista. Entonces, se pensó y se encontraron genes que eran capaces de organizar las células de los cuerpos de los organismos. Y entonces se pensó que en realidad la organización que iba a dar lugar a la forma del organismo de una determinada especie iba a estar dada por estos genes estructurales que diseñaban un poco el modelo corporal, la morfología y demás. Pero el problema es que casi todos los animales, los genes que regulan el orden, lo que está adelante, lo que está arriba, lo que está atrás, abajo, dónde va el corazón, lo que regula todo eso, son idénticos. O sea que tampoco está ahí la llave del problema. Veamos un poquito las cosas con un poco más de detalle. La aparición de un órgano, organogénesis, reviste 2 aspectos. La generación de los órganos en un individuo determinado, de una determinada especie durante su desarrollo embrionario, esto es lo que se conoce como ontogénesis, que es lo que distribuimos, que es lo que definimos. Eso depende de qué lugar del embrión se ponga la célula. Si la célula se pone en el dorso, va a ser tubo neural, célula nerviosa, que está en el medio, tubo digestivo, etc. Pero otra cosa es qué es lo que determina la aparición de nuevos órganos, qué es lo que caracteriza la aparición de una nueva especie. Dice que a partir del año 1970 muchos biólogos empezaron a cuestionar el dogma evolucionista que sostiene que la diferencia entre las especies se deben a diferencias en su material genético. Los cambios en el material genético no pueden explicar la pretendida transformación evolutiva de un reptil en un mamífero o de un pez en un anfibio. Para darles una idea, ¿no es cierto?, cambiar un mamífero en una ballena implicaría teóricamente 5.000 cambios coherentes, simultáneos, diferentes. Y lo interesante es que
uno de los hechos llamativos es que no existe entre un número importante de especies ninguna relación entre el número de cromosomas, la cantidad de ácidos nucleicos, los genes y la pretendida evolución de las especies. Por ejemplo, los moluscos tienen la misma cantidad de ADN que los vertebrados y los gusanos igual que los pájaros. Porque muchas veces se pensó que había una relación entre el número de genes y la complejidad de un determinado organismo de una determinada especie, ¿no es cierto? Pero el nematodo, que es un gusano, un parásito de 1 milímetro, tiene 19.000 genes y el hombre 25.000. Inclusive hay muchas plantas que tienen 25.000 genes, o sea, para que vean que no hay una relación cuantitativa. Como hemos visto, las variaciones en el código genético no son la causa de la aparición de nuevas formas y estructuras. Por lo tanto, las mutaciones no explican la aparición de nuevas especies en la supuesta cadena evolutiva. Lógico. Por supuesto que la teoría neodarwiniana no tiene ninguna teoría para explicar la aparición de nuevos órganos en los seres vivos. El origen de las especies es un problema no resuelto, porque inclusive el código genético, por ejemplo, como ustedes viven, no condiciona la morfología de una mariposa. La mariposa aparece con el mismo código genético. Vaya a saber por qué inducciones en el código. Y por supuesto otra cosa que es increíble, conocer el genoma de cualquier cosa no permite predecir qué forma corporal va a tener. Por otro lado, el código genético no determina cómo ha de integrarse una determinada proteína en un sistema de proteínas complejo, por ejemplo el de la coagulación de la sangre. El código genético determina qué características físico-químicas van a tener las diferentes proteínas, pero no cómo van a interactuar, ¿no es cierto? Ni cómo se integran los diferentes tipos de órganos y sistemas, porque ustedes fíjense que cualquier organismo de los seres superiores, de los vertebrados, el hombre, qué sé yo, necesita una coordinación impresionante entre una cantidad de órganos. Aparece el corazón, ¿no es cierto? Pero el corazón, sin la sangre que recibe a través de las venas y que expulsa a través de las arterias, ¿no es cierto? Y que vuelve al corazón pasando por los capilares y todas las características tan particulares que tiene que tener el corazón, que es latir rítmicamente, responder a estímulos eléctricos que genera su propio sistema nervioso. La sangre tiene que tener una serie de características especiales para no tapar la cañería de las venas y las arterias. A saber, las venas y las arterias tienen otra serie. Es decir, es una complejidad inimaginable, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tiene? Entonces, esto es una cosa, la forma y la estructura de cada nueva generación de seres vivos está determinada, por un lado, sí, indudablemente por los genes, ¿no es cierto? Pero a su vez por la estructura y la organización de estructuras tridimensionales, como son el embrión, que tiene una cosa superior, inferior, izquierda, derecha, luego adentro, de acuerdo. Entonces, de esa distribución tridimensional y de la localización de las células en esa estructura es de donde van a salir los nuevos órganos. Las leyes, esto es importante, las leyes físicas y químicas posibilitan, pero no determinan de ninguna posibilidad la organización que se observa en los seres vivos, ¿no es cierto? Y como hemos visto, la aparición de un nuevo organismo, de una nueva especie, implica la aparición de nuevos órganos, de nuevos tejidos, de nuevas células diferenciadas específicamente, de nuevas proteínas, y todos estos sistemas integrados funcionalmente, que ese es otro de los problemas realmente.
porque como decimos, ustedes, por ejemplo, si quisieran explicar desde el punto de vista evolutivo, biomolecular, la explosión de los animales del Cambriano que vimos en la charla sobre el registro Frosis, ustedes tienen que llegar a explicar, y esto es importante, no solo la aparición de nuevas proteínas y nuevos tipos de células, sino también la aparición de nuevos diseños corporales. No tiene nada que ver un molusco con un insecto, un alga con... Y por supuesto, ya en los primeros estadios del embrión, la forma corporal y las características específicas van a estar perfectamente determinados. Bueno, acá un poco para aclarar un poco los términos, ¿no? La organogénesis es la generación de los órganos en un individuo en una determinada especie durante su desarrollo embrionario. Y es muy importante que en los primeros momentos del desarrollo del embrión ya está determinado qué plan corporal se va a desarrollar. Ahora, la finogénesis, esto ya es un problema mucho más complejo, porque significa también lo que vendríamos a llamar organogénesis, es decir, cuáles son las causas que llevan a la aparición de nuevos órganos y por lo tanto a la diferenciación de las especies, ¿no? Dice, el problema es tremendamente complejo y hasta el día de hoy no está claro cuáles son las propiedades y qué propiedades de las células, de las proteínas, de los ácidos nucleicos se da este sistema tan la diferenciación de las células, ¿no? Y acá vamos entonces, creamos que no existe ninguna explicación para la aparición de nuevos órganos en un mismo ser vivo. Es decir, como hemos visto, la aparición del corazón, del estómago, etcétera, etcétera, en el desarrollo del embrión del ser humano depende de en qué lugar se localice la célula. Ahora, ¿qué hay en ese lugar que hace que las células se diferencien en un determinado camino y con un plan determinado? No es el código genético. De manera que es otra cosa. ¿No es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, no existe ninguna teoría que explique cómo aparecen los nuevos planes o diseños de los cuerpos y las formas de los seres vivos, que son los que hacen que aparezcan órganos diferentes y especies totalmente diferentes. No tiene explicación, y la teoría neodarwiniana ni habla del tema, ¿no es cierto? Porque cosa. Ahora, el estudio cuidadoso de los seres vivos ha planteado problemas realmente muy importantes con respecto a esto. Y una de esas cosas son los llamados sistemas intrínsecamente complejos. Las estructuras intrínsecamente complejas, y decimos que es un sistema irreductiblemente o intrínsecamente complejo, se caracteriza por un sistema único constituido por varias partes perfectamente adaptadas entre sí que actúan en forma conjunta cumpliendo una función específica, y en la cual la ausencia de una de las partes produce una pérdida de dicha función. Por ejemplo, el motor de un auto. Ya vamos a ver. Estos sistemas no pueden ser el resultado de pequeñas modificaciones sucesivas y de un hipotético sistema precursor, ya que cualquier precursor al que le falte alguno de los constituyentes del sistema no es funcional. La selección natural solo podría actuar sobre un sistema que funcione, y como estos sistemas complejos no pueden producirse en forma gradual, debieron aparecer como una unidad integrada, porque ¿qué sentido tiene que yo tenga un carburador y un bloque si no tengo el tanque de nafta, el sistema de inyección, ¿me entiende? El escape, el cigüeñal?
en una unidad integrada, ya que no se explican por la suma de sus partes. Yo no mezclo el cigüeñal con el bloque, el carburador y no me sale un auto. Tengo que integrarlos, armonizarlos, tienen que ser coherentes entre sí. Por lo tanto, la selección natural no puede explicar su operación porque es inconcebible. ¿Qué cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cantidad de sistemas intrínsecamente complejos es inacabable, ¿no es cierto? Ahora, es indudablemente un absoluto misterio cómo se formaron. Por ejemplo, vayamos al primer ejemplo. Miren, es un órgano flagelado. Son algas y moluscos flagelados. Es uno de los organismos unicelulares más antiguos y para ustedes hacerles alguna semejanza con algo más conocido, son medios semejantes a los espermatozoides. Lo interesante es que ustedes ven acá en la foto son diferentes algas y organismos, cosas que tienen un apéndice como si fuera un látigo, lo que se llama un flagelo. Bueno, el flagelo es un motor rotatorio perfecto. La que sigue. Aquí tienen un dibujo, que es exactamente la misma estructura que tiene un motor fuera de borda que propulsa una lancha. Pero nada más que todo el sistema funciona bioquímicamente, con engranajes, con propelores, con etcétera, etcétera. Tiene el sistema motor, lo que mueve el flagelo, se encuentra fundamentalmente dentro de la célula y en la membrana, ¿no es cierto? Y después el sistema transmisor, el eje, que es el que va a producir el flagelo, ¿me entiende? Está fuera de la célula y es. Ahora, lo increíble es que es capaz de rotar a velocidades increíbles e inclusive a invertir, ¿me entiende?, el movimiento, y después entonces hace que el organismo vaya para adelante, para atrás, de acuerdo a si invierte o no el rotación. Esto, ojo, no es lo mismo que una cilia o una vellosidad, que esas más se parecen a un remo. Esto es un auténtico motor rotatorio. Y de acuerdo a la estimulación y a las descargas eléctricas que se producen sobre los constituyentes químicos que están ahí en los anillos inferiores en la membrana, es como gira, porque se modifica la carga bioquímica de las diferentes moléculas, y entonces por atracción y rechazo se hace girar el cilindro. La que sigue. Por supuesto que algunos dijeron, ya que inventaron, que esto en realidad pudo haber evolucionado de lo que se llama este sistema biológico secretor tipo 3, que ya habría que empezar a pensar de dónde salió, ¿no? Que se activa, que inyecta una proteína, que es capaz de inyectar una proteína, ¿no? Y está compuesto por 20 proteínas. Y ellos dicen que este sistema inyector que actúa como una jeringa podría ser un antecesor del flagelo, lo cual es absolutamente insostenible, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que tratan de hacer, porque la que sigue. Y esto es una cosa llamativa, ¿no? Existe un insecto, que es este que vemos acá, que es parecido a un escarabajo, mide más de 1.5 centímetros, que cuando es atacado emite una solución a una temperatura de 100 grados centígrados sobre el enemigo con gran precisión, ya que puede dirigirlo al chorro. Y esto se debe a que el insecto acumula una mezcla muy concentrada de peróxido de hidrógeno e hidroquinona, mezcla que es enviada a una vesícula para su almacenamiento, la que a su vez es enviada a una llamada cámara de explosión, porque si se mezclan los dos,
Ambos compartimentos están separados, ¿no es cierto?, por un conducto que tiene un músculo. Cuando el insecto es atacado, se contraen los músculos de la cámara donde está almacenada la mezcla y es inyectada de un lado al otro y ahí se produce la explosión. Ahora, como el esfínter se cierra, la explosión, el gas sale por donde es tirado el chorro, ¿no es cierto? El problema es explicar cómo pudo premexarse semejante estructura paso a paso, como lo exige el neodarwinismo. Ustedes analícenlo, ¿cómo analizan todo esto? ¿Me entienden? Entonces, Richard Dawkins trata de explicar y dice, bueno, al referirse a este sistema complejo, afirma que ambas sustancias ya existían en sus ancestros y que este insecto las utilizó, con lo cual no explica nada, porque es lo más ridículo que uno puede averiguar. ¿Y cómo hizo para utilizarlas? ¿Cómo apareció ese diseño perfecto prácticamente de un lanzallamas? Y como vamos a ver, no son que... vamos a la que sigue, por favor. Yo voy a ponerles ejemplos y no voy a entrar en... Ustedes no tienen ni idea lo complejo que es el sistema de regulación de la temperatura corporal, porque tiene que tener en cuenta un receptor de temperatura que sea sensible a los cambios de temperatura. Cuando de acuerdo a eso se actúan las glándulas salivares, los músculos de los vasos sanguíneos, el músculo esquelético, y por eso el temblor cuando hace mucho frío, o por ejemplo que se dilaten los vasos sanguíneos de la piel con el calor, etcétera, etcétera. Esto para mostrarles un modelo cibernético de la regulación de la temperatura, que como ustedes ven es un sistema complejísimo. La que sigue. Bueno, y este es un tema que, bueno, como yo soy hematólogo, experto en enfermedades de la sangre, lo conozco muy bien. Esto es el sistema de la coagulación sanguínea, que consiste en la activación de, voy a simplificarlo mucho, de 12 proteínas altísimamente específicas. Le digo que basta que uno modifique la estructura de uno o dos aminoácidos de alguna de estas proteínas para que se altere todo el sistema de la coagulación. O sea que fíjense ustedes, si es algo que vamos a ver en la charla de análisis matemático, la importancia que tiene la especificidad. Fíjense ustedes la interacción coordinada, secuencial, con sistemas de retroalimentación, de estimulación y demás, que consiste en la formación de un coágulo que es el que nos ayuda a evitar, a parar muchas veces una hemorragia, la que sigue. Pero a su vez, como fíjense cosa, este sistema trabaja en paralelo, ¿me entienden?, con un sistema que tiende a destruir el coágulo, porque una vez que se paró la hemorragia, lo mejor es que el coágulo se rompa, ¿me entiende? Y entonces se activa todo este otro sistema que se activa en paralelo con una serie de regulaciones exquisitas. Esto para poner ejemplos de sistemas intrínsecamente complejos. La que sigue. A ver, creo que la que sigue, esto es un poco el título. Muy bien. Absolutamente inexplicable lo de las estructuras intrínsecamente complejas. Muy bien. Vayamos a un área que voy a pasar un poco rápidamente, porque en realidad se conoce muy poco y creo que abre un camino muy, muy importante que podría llegar a explicar algunos de los fenómenos de los cambios entre las especies y eventualmente. Vamos a ver, ¿qué es la epigénesis? ¿Qué es la epigénesis? Esto es bastante reciente, todo este conocimiento nos lleva más de 10 años, ¿no? La información epigenética es aquella
que sin pertenecer a la secuencia de los ácidos nucleicos, es decir, que no están los cromosomas, modifica al ácido nucleico o los nucleótidos o la estructura de los cromosomas en forma reversible, que puede volverse, pero duradera, permitiendo alterar así la expresión genética y el fenotipo. Y estos cambios pueden ser heredados por las células hijas. Las modificaciones epigenéticas que modulan de esta manera la información del genoma tienen un papel determinante en el establecimiento de los perfiles de transcripción propios de cada fenotipo. Es decir, estas modificaciones epigenéticas que no están en el código genético, que pueden ser heredadas y qué sé yo, son las que dicen qué parte del ácido nucleico debe transcribirse, ¿me entiende?, repararse, organizarse y expresarse, es decir, de alguna manera regula qué tiene que fabricar el ácido desoxirribonucleico. Es decir, que en principio habría que aceptar que lo que hace que una célula que se ha dispuesto en el dorso del embrión reciba un influjo epigenético que no está en su código genético, ¿no es cierto?, pero que es capaz de modificar la expresión del ADN y hacer que se fabriquen, por ejemplo, no sé, de acuerdo al campo, en eso sería en el medio, ¿no?, que se fabrique la mioglobina. Pero es algo que es epigenético, que si bien puede ser heredado y es transmisible y demás, no lo hace a través del ácido nucleico. ¿Me entiende? La que sigue. Dice, y acá, ¿cuáles son? Bueno, yo voy a pasar por encima, pero todas estas cosas son capaces de modificar y podrían llegar a explicar, ¿no es cierto?, la aparición de nuevos órganos, la maduración de las células, la morfogénesis. Una es la metilación del ADN, modificaciones estables en las histonas, que son proteínas que están en las que están los ácidos nucleicos unidos. Esto es muy importante, ácidos ribonucleicos muy pequeños que no son codificantes, pero que están unidos al ácido desoxirribonucleico, la que sigue. Y acá hay una cosa que es muy importante. ¿Saben cuál es una de las cosas que determina qué códigos se expresan, qué se transmite, qué morfología va a tener determinado organismo? El citoesqueleto. Es decir, está constituido por tubulina, que es una proteína, pero el citoesqueleto, además de dar, digamos, el sostén a la célula para que conserve su forma y qué sé yo, también es el encargado de lo que habíamos visto de los sistemas retículo endoplasmático y de Golgi y demás, que son los lugares donde se forman, se terminan de formar las proteínas, son los que determinan hacia qué lugar de la célula va a ir determinada proteína, etcétera, etcétera, de manera que participan muy activamente en la diferenciación y en todo lo demás. Y determinan muy específicamente, el citoesquelético determina muy específicamente muchas funciones de la célula, ¿no es cierto? Y no puede predecirse porque no está determinado por el ácido desoxirribonucleico, sino que está determinado por el centrosoma o centriolo, luego que vayan a seres vivos, que no tiene ácido desoxirribonucleico. No tiene. Y otra parte que es importante, se sabe que también existen modificaciones del código genético y de la expresión que va a tener el código genético mediante campos electromagnéticos y la modificación del transporte de iones sodio-potasio a través de la membrana generando diferentes campos eléctricos. Todo eso puede llegar a influir y esos cambios transmitirse genéticamente y no son a través del ADN, ¿no? Y una cosa última que se ha descubierto y que eso explicaría
una de los cambios epigenéticos fundamentales, la que sigue es esto, que es lo que se llama el sugar code, o sea, código de azúcar, y con esto terminamos, que consiste en las glicoproteínas que están en la membrana celular. Lo que está en celeste son los péptidos y cadenas de lípidos que están unidas que constituyen la membrana celular. Y esos ramitas que salen o apéndices que salen de diferentes colores y qué sé yo, son moléculas de azúcar unidas a proteínas. Lo increíble es que esas moléculas de azúcar tienen 4 formas posibles, que están determinadas ahí por los cuadraditos, si son azules, amarillos, pueden disponerse, 4 formas: verde, amarillo, azul y colorado. Bueno, y están unidas a las proteínas, y por eso se llaman glicoproteínas. Estas son capaces de modificar, ¿no es cierto? Uno modificando las glicoproteínas puede modificar, digamos, de alguna manera, es decir, son capaces de almacenar información, diríamos, genética no vinculada a los ácidos nucleicos. Y además tienen la importancia de que interactúan con los códigos y con las proteínas de membrana de células vecinas. De manera que ellas podrían eventualmente también, mediante este código almacenado en las glicoproteínas, inducir, ¿no es cierto?, determinada maduración y morfología transmisible hereditariamente en las células indiferenciadas. Bueno, el objetivo de esta charla ha sido mostrarles a ustedes el misterio, porque realmente no existe hasta el momento ninguna explicación racional, científica, ¿me entiende?, basada en experimentación controlada, en hechos observables, ¿me entienden? Y a su vez los modelos simplistas del código genético, las mutaciones y demás, olvídenselo, hay que tirarlo a la basura. Hoy en día la aparición de nuevos órganos que determinan las nuevas especies, e incluso cómo es que aparece determinado órgano en el embrión en determinado momento evolutivo, es un campo abierto a la investigación, lleno de misterio e inexplicable hasta el día de hoy. Y por supuesto las estructuras intrínsecamente complejas, que resulta aberrante pensar que alguien pueda pensar que pueden haberse, que es como si uno dijera, bueno, yo tengo un carburador y entonces después del carburador viene el cigüeñal y cosas, y ¿quién lo arma? Y además tienen que venir todos juntos, porque si no el motor no sirve para nada, el cigüeñal no sirve para nada, además puede ser perjudicial. O sea que olvídense de las mutaciones, olvídense de eso. Hay algo que no sabemos todavía qué es, que puede ser todos los mecanismos epigenéticos que hemos mostrado, información que tal vez guardan las células en estructuras que recién empezamos a explorar, como es el código de azúcar de las glicoproteínas. Y vamos a ver ahora la próxima vez, es decir, lo que decíamos de los presupuestos de toda teoría científica, ¿no es cierto?, que sea un hecho observable. Nadie jamás pudo observar la evolución. Que la experiencia sea reproducible, como no se observó ninguna, no se pudo reproducir. Se confió en el registro fósil para explicar la evolución, ¿no es cierto? Y el registro fósil, siendo una ciencia estructural, una ciencia conjetural,
¿no es cierto?, como casi todas las ciencias históricas. De todas maneras, los datos que ha aportado confiables científicamente por la paleontología contradicen totalmente la teoría de la evolución. Y eso aceptado por evolucionistas, ¿eh? Yo no estoy hablando de diseño inteligente y de investigadores serios en su área y demás. Por otro lado, por supuesto que la teoría neodarwiniana carece, no tiene la más remota idea de cómo se generaron ni se ha podido reproducir en el laboratorio las proteínas más, los constituyentes químicos más elementales característicos de los seres vivos, y mucho menos ni piensen lo que es una célula, porque hay que integrar las proteínas con el ácido nucleico, a su vez ponerle membrana, que tengan un sistema de captación de energía para poder sobrevivir. Bueno, toda la complejidad que hemos visto en los seres vivos. Y por otro lado, realmente, como hemos visto, el código genético no termina de solucionar el asunto. Y vamos a ver en la próxima charla el otro presupuesto de la teoría científica, que decía que sus resultados debían ser plausibles de un análisis matemático. Y con esto vamos a terminar el curso. Van a ver que el análisis matemático contradice y rechaza totalmente la teoría de la evolución.